sobre todo hablar de algunos fundamentos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Voy a compartir la presentación. Trataré de ser breve en lo relacionado a los conceptos y a los temas de seguridad y salud en el trabajo, y principalmente para las maestrías de seguridad y salud en el trabajo es importante que tengamos presente algunos conceptos o algunos criterios que se manejan desde diferentes perspectivas. Si bien también están presentes compañeros de la maestría de gestión integral de riesgos, y la mayor parte del tema va a ser relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, pues en algún momento dado podemos tocar algún aspecto que sea un poco más amplio en cuanto a los riesgos principalmente. Bien, es común encontrar caricaturas como esta que nos hacen reflexionar o dar una introducción en relación al tema de prevención de accidentes, pero cuando nosotros analizamos un aspecto real de una organización, podríamos analizarla como una caricatura. De hecho, en algún momento, en alguna de los diagnósticos que hicimos en una organización de alto riesgo, tomamos algunas fotografías de las prácticas que tenían en el lugar. Al presentar al comité ejecutivo esta caricatura y preguntarles cuáles eran los aspectos que veían que podían ocasionar accidentes, pues inmediatamente empezaron a hablar acerca del equipo de protección personal, de las personas que trabajan debajo de las cargas, el orden de limpieza, etcétera. Y cuando todos ellos estaban hablando al respecto, inmediatamente pasó otra imagen donde eran exactamente las mismas prácticas, pero de su organización. Por alguna razón, en automático, todos los directivos o los ejecutivos de esta organización guardaron silencio. No sé qué impacto les generó que en ese momento guardaron silencio. La cuestión está que muchas veces en el entorno de trabajo, nosotros pensamos que un accidente es aquel evento donde hay sangre de por medio, donde hay una lesión o inclusive donde hay una defunción. Y aquí es cuando nosotros iniciamos con un proceso quizás de seguridad y salud del trabajo, contratamos a alguna persona para que nos apoyen en la prevención de accidentes, damos capacitación, dotamos de equipo de protección personal, nos sensibilizamos, ¿no? Sin embargo, cuando no entendemos bien el fondo de el por qué suceden los accidentes, pues no tiene razón de ser todas las inversiones que a veces nosotros realizamos dentro de una organización. Hace muchos años, cuando yo estaba de gerente de seguridad y salud del trabajo en una empresa, de hecho todavía no conocía al 100% la organización porque acababa de ingresar. Un chico de 18 años, su primer noche de trabajo, en la primera empresa donde él empezaba a laborar, metió la mano a una banda, la cual le arrancó el brazo, y en menos de 24 horas el chico falleció. Cuando empiezo a hacer un análisis de todo lo que había sucedido, de todo el proceso en donde analizamos las fallas que habían habido en este lamentable accidente, llegué a una conclusión, que independientemente del sueldo que estaba recibiendo por este puesto de trabajo, independientemente de la responsabilidad que tenía de llevar los programas de seguridad y salud del trabajo de esa organización, tenía una responsabilidad moral mucho mayor que esta. Y esta responsabilidad moral
requería de un conocimiento técnico mayor a que solamente aplicar algunas herramientas de seguridad y salud en el trabajo. Y tenía dos opciones. Una, dedicarme a otra actividad que no fuera la seguridad y salud en el trabajo, o si iba a permanecer en la seguridad y salud en el trabajo, tenía que prepararme y constantemente tendría que estar de alguna manera aprendiendo de herramientas, de técnicas, de métodos, entendiendo el fondo de por qué suceden los accidentes, y que esa responsabilidad que yo tenía que ver con un lenguaje que se tiene que hablar hacia los ejecutivos de una organización, como un lenguaje que se tiene que hablar al personal operativo de esta misma organización. Y al final de cuentas, lo que estamos buscando es el mismo principio, el evitar las pérdidas. Y precisamente partiendo de aquí es importante tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy, cuando se trata de riesgos, en el primer punto estamos observando que dice lesiones de trabajo. Cuando hablamos de lesiones de trabajo, a la seguridad, ¿qué nos referimos? Es seguridad industrial. En el inglés es safety. Cuando hablamos de robos y asaltos, es una protección industrial, que en este caso es security. Y vean aquí cómo hay una diferencia entre safety y security. En México, o por el idioma español que tenemos, a todo le llamamos seguridad. Si es alguien que vigila en el acceso de la organización, llamamos al personal de seguridad. Sin embargo, el trabajo que ellos están desarrollando es security. Cuando nos referimos a las lesiones laborales, nos referimos a safety. Por otro lado, están las cuestiones de enfermedades, que es la salud ocupacional o la higiene industrial. Cuando hay un riesgo ambiental, protección al ambiente, incendios, protección contra incendios, explosiones y derrames, seguridad en el proceso, emergencias mayores o desastres, la protección civil. Aquí también es importante aclarar que para todo queremos incluir a la protección civil y pensamos que aquellos esfuerzos que hacemos en seguridad industrial son relacionados con la protección civil, y no necesariamente. Tampoco quiere decir que no estén relacionados en un momento dado. Pero en el caso de la protección civil, para México, quienes nos escuchan de otros países, en México tenemos una Ley General de Protección Civil que en su artículo 2, en la fracción 22 a 27, nos marca cuáles son aquellos agentes perturbadores relacionados con la protección civil, que de hecho también en el caso de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, nos marca también algunos eventos o fenómenos de los cuales hay que trabajar en materia de prevención de desastres. Ahora bien, el tema que vamos a estar tocando principalmente el día de hoy sería safety y de cierta manera también salud ocupacional. En algún momento pues, le haré alguna referencia quizás a protección civil, pero los principales serían estos dos que estoy señalando. Y entonces partimos de una pregunta donde primero es entender qué es seguridad desde el punto de vista prevención de accidentes o prevención de enfermedades. En ese sentido, la seguridad es una actividad multidisciplinaria que nos lleva a prevenir y controlar riesgos para evitar, por un lado, las lesiones de trabajo, que al final de cuentas esto nos va a llevar a tener accidentes. Por otro lado, las enfermedades, esto es la salud. Y si bien en el aspecto de seguridad, principalmente lo que nosotros vamos a trabajar, lo que vamos a analizar, lo que vamos a estar procurando en la gestión de la prevención de accidentes será relacionado con el trabajador,
En la seguridad industrial también es importante tener en cuenta que lo que hacemos o dejamos de hacer también repercute en pérdidas para la organización desde el punto de vista ya sea económico, social o moral, sobre todo cuando un accidente tiene eh, grandes pérdidas y esto sale a la luz pública, obviamente siempre hay un impacto social o en el caso del dolor humano que para los que trabajamos en la prevención de accidentes de trabajo debería de ser lo más importante y de hecho en cualquier organización debería ser el dolor humano o la persona en sí. También obviamente pues una vez que nosotros queremos prevenir y controlar riesgos tenemos que evitar daños ambientales. Al final de cuentas, una organización puede tener, en pocas palabras, cualquier tipo de pérdidas. Y entonces diríamos que para los que estamos en el tema de la prevención, vemos a la seguridad como una actividad multidisciplinaria que nos lleva a prevenir y controlar riesgos para evitar pérdidas de cualquier tipo. Aunque como ya dijimos, para nosotros lo importante sería en materia de daños o pérdidas hacia la persona. En el caso de las enfermedades, y que tenemos esta disciplina de higiene, donde nos dice que la disciplina está dirigida a reconocer primero, a el identificar que hay alguna situación que pueda llevarnos a un riesgo de salud, pero esto no es suficiente. Hay que evaluar si efectivamente tenemos un impacto hacia la salud por aquel agente que hemos identificado. Y una vez que hacemos esta evaluación, establecemos controles para evitar afectaciones a la salud de los compañeros trabajadores. Y aquí, en este caso, dice que esta disciplina lleva un reconocimiento, evaluación y control de los agentes. Entonces, si en seguridad reconocíamos como peligros, bueno, aquí lo vamos a conocer como agentes que pueden causar una enfermedad de trabajo. En forma más concreta, ¿cuáles son estos agentes a los que podemos estar expuestos en un centro de trabajo? También a veces es complicado, sobre todo en esta zona, en la hotelería, se maneja mucho el tema de higiene y a veces confundimos, ¿no? ¿Qué es la higiene industrial o a qué nos referimos cuando hablamos de salud ocupacional y queremos meter absolutamente todo lo que tenga que ver con enfermedades? Sin embargo, dentro de esta clasificación nos dice que hay agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. ¿Cuáles son los ejemplos de estos agentes? Pues podemos tener o hablar de ruido, de vibración, de calor, de frío, de humo, de vapores, de neblinas, de algún efecto tóxico o alérgico derivado de un organismo vivo, principalmente o en materia de una exposición de algún proceso de trabajo. En algunos casos preguntamos, ¿una gripa puede ser una enfermedad de trabajo? Por lo general diríamos que no, porque esta es una enfermedad por la cuestión del clima, por la cuestión de un evento externo al proceso de trabajo. Pero cuando dentro del proceso de trabajo yo estoy expuesto a cambios bruscos de temperatura, como es en el caso de las cocinas en restaurantes o en hoteles, o como es el caso, por ejemplo, no sé, de un parque como los que ustedes conocen en Quintana Roo, donde el personal de guardavidas, por ejemplo, está mucho tiempo dentro del agua, tiene que salir frecuentemente por atender alguna situación y entra inmediatamente en calor y cosas por el estilo, entonces tiene efectos sobre su salud. Entonces, habría que analizar estos casos para considerarlos como un riesgo de trabajo en cuestión de salud. Por otro lado, tenemos los psicosociales que también
Es una situación compleja, ¿no? Porque si bien el estrés es parte de los efectos por estos agentes psicosociales, pues no tenemos un instrumento que mida el grado de estrés. Sin embargo, sí hay instrumentos que se han diseñado para poder determinar cuál es el ambiente de trabajo, la carga de trabajo, eh, las jornadas, ¿no? A veces excesivas en algunos departamentos, cómo interfiere ese trabajo con la relación de la familia, el liderazgo, etcétera, que en un momento dado ocasionan una insatisfacción laboral y que influyen en el estado anímico de los trabajadores. En el caso de los ergonómicos, pues que tiene que ver con la adecuación de la maquinaria, del equipo, de los elementos de trabajo, del área de trabajo. Obviamente quienes son especialistas en este tema, su concepto, su definición es mucho más amplia que solamente lo que estamos viendo en este párrafo en cuanto a la parte ergonómica. Ahora bien, dentro de estos fundamentos de seguridad, también es importante definir los conceptos de peligro y riesgo. Voy a darles unos tres conceptos, los que vamos a analizar, tanto de peligro y tres relacionados con el riesgo. También ustedes van a poder observar que aquí las fuentes de donde se obtienen estos conceptos. En el caso de peligro, nos dice que es una característica inherente química o física donde existe una energía potencial que puede causar un daño. Y entonces, nosotros podríamos entender con palabras claves relacionadas a este concepto, primero que es una característica, segundo que tiene una energía potencial y que puede causar un daño. Dependiendo del enfoque que le estemos dando al análisis, pues sería o sobre la persona, o sobre la propiedad, o sobre el ambiente. Para el caso de seguridad y salud del trabajo, como dijimos en un inicio, pues nuestro enfoque sería la persona. De hecho, cuando analizamos el concepto, por ejemplo, de ISO 45001, en el numeral 3.19, nos dice que peligro es una fuente con un potencial para causar lesión y deterioro de la salud. Regresamos al anterior, nos dice que hay un potencial de causar un daño a la persona. Como hizo 45,000, su enfoque, su alcance es específicamente riesgos de trabajo. Todo el contexto del que nos va a hablar la ISO 45000 va a ser precisamente en ese sentido. Por eso, en este concepto dice, o nos habla de ese potencial de causar un daño, que ese daño se traduce en lesiones a la persona o a su salud, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Seguridad, que es lesiones a la persona, salud en el trabajo, que está relacionado con esta palabra de salud. Otro concepto para los compañeros, sobre todo de la maestría de gestión integral de riesgos, y que hace ya una cierta diferencia con los conceptos anteriores. En el caso de México no tenemos como definida el concepto amenaza. Para nosotros es peligro. Pero en diferentes países de Latinoamérica hablan de amenaza, inclusive dentro de lo que es la terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, menciona amenaza y se refiere al peligro. Ahora, veamos lo que es el concepto y el fondo de esta terminología comparada con las dos anteriores. Y dice que es un evento físico potencialmente perjudicial. Perjudicial, un fenómeno o actividad humana que puede causar pérdida de vidas, lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y económica o degradación ambiental.
es, si analizamos este concepto, nos está hablando de que hay potencialmente una situación que nos puede causar daños. Pues obviamente aquí nos explica un poquito más en términos de a qué daño se refiere en materia de desastres, porque anexo a este término tenemos alguna aclaración donde dice puede materializarse en el futuro y que depende de o su origen es natural o antrópico, o sea, de origen natural o de origen humano. Y como los compañeros de gestión integral de riesgos saben, pues estamos hablando de eventos o fenómenos derivados de agentes geológicos, hidrometeorológicos y en este caso biológicos, así lo clasifica la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. En México tenemos una clasificación un poquito diferente, sin embargo es la misma línea, donde nos hablan de aspectos naturales o de origen natural y antrópico. Cabe aclarar aquí que los desastres no son naturales y quizás en otro webinar tengamos la oportunidad de hablar más específicamente sobre los temas relacionados a la gestión de riesgos de desastres. Y en el caso de los de origen humano, pues son cuestiones ambientales o amenazas tecnológicas. Ahora bien, en estos tres conceptos, en ningún momento vemos la magnitud del daño, en ningún momento vemos la probabilidad de que sucedan estos eventos o que al materializarse los eventos que causa originan o qué consecuencias trae el que se materialicen estos peligros. Para esto es importante que nosotros tengamos entonces el concepto de riesgo. Los autores van a ser exactamente los mismos que manejamos anteriormente y en el primer caso, riesgo nos dice de entrada que es una expresión. Es una expresión cuantitativa o cualitativa de una posible pérdida que considera tanto la probabilidad de que un peligro se materialice y sus consecuencias. Esto es, en este caso nosotros ya tenemos una expresión, llamémosle bajo, medio, alto, 1, 2, 3, alguna manera de indicar esta expresión, pero que para poder llegar a esta expresión de esa posible pérdida en el futuro, necesitamos conocer la probabilidad y las consecuencias que puede tener cuando el peligro se materialice. En otras palabras, están muy relacionados el peligro y el riesgo. Para el caso de ISO 45000, que lo podemos ver como un concepto muy simple, y dice que riesgo es el efecto de la incertidumbre, ¿sí? Y este término está en el 3.20, el numeral 3.20 de ISO 45001. Sin embargo, en este mismo numeral hay algunos incisos que aclaran a qué se refiere, en este caso ISO, desde el punto de vista laboral, el término de riesgo, y donde nos habla, por ejemplo, que el efecto se refiere a una desviación y que en un momento dado puede ser negativa o positiva. Y entonces entramos a un término bastante complicado porque por lo general nosotros decimos que un riesgo es negativo. Y en el caso de ISO nos dice puede ser una desviación negativa o positiva. Habrá que analizar cada caso para ver cuándo se presenta un riesgo positivo o que ese riesgo nos traiga algún beneficio, ¿no? En el caso de la incertidumbre, ¿o a qué se refiere con incertidumbre? Habla de una deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, sus consecuencias, su probabilidad,
Y entonces, en esta aclaratoria, al momento de hablar incertidumbre, pues prácticamente se convierte en la definición o el concepto anterior, porque esta incertidumbre abarca la probabilidad, la consecuencia y, en este caso, nos daría lo que es esa expresión. Y así vamos a poder encontrar algunas aclaratorias sobre este concepto en el caso de ISO. Para lo que es la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastre, nos dice que riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales, pérdidas esperadas, que se relacionan con la muerte, las lesiones, la propiedad, y entonces nos da una serie de pérdidas posibles que se pueden dar cuando hablamos, y dice aquí, resultado de la interacción entre amenazas naturales o antrópicas. Para el caso de México serían los agentes perturbadores, que es exactamente lo mismo, y las condiciones de la vulnerabilidad que tiene en este caso una sociedad. Entonces aquí hay otro concepto que para seguridad y salud del trabajo, pues no lo manejamos exactamente así, ¿no? La vulnerabilidad. Y que la vulnerabilidad también está directamente relacionada con el riesgo. Esto para los compañeros de gestión integral de riesgos de desastre. Pero, pues haciendo una comparación, al final de cuentas, el concepto es muy similar o prácticamente el mismo, con sus diferencias de el alcance, el objetivo que tenemos al definir esto. Ahora bien, decíamos entonces que el riesgo es una expresión, y una expresión puede ser como decir bajo, medio o alto. Podríamos decir 1, 2, 3, o riesgo A, B o C. Inclusive podríamos cambiar el orden, ¿no? Poner C como un riesgo bajo, B como riesgo medio y A como riesgo alto. Va a depender mucho del autor, de quien esté estableciendo los criterios para definir esta expresión del riesgo. Podríamos hacerlo también con números romanos, 1, 2 o 3. Podemos hacerlo por medio de colores, verde, amarillo, rojo. Podemos inclusive colocar aquí un naranja quizás, un azul, o poner 5, 10, 20 colores diferentes. En ese sentido, también puede haber algún autor que nos hable de infinidad de niveles de riesgo. Sin embargo, el principio es el mismo. Cuando se trata de riesgo, hay un riesgo que es lo más bajo o que es lo mínimo, hay un riesgo que es lo más alto o que es lo máximo, y hay un riesgo intermedio que está al centro de ambos, del bajo y del alto. Y entonces, dependiendo del autor y los criterios que nos está dando, pues siempre vamos a tener esos extremos y una parte central en cuanto al riesgo. Aquí lo único que tenemos que tener bien claro es la expresión con base a criterios establecidos de un autor. Por lo que en las metodologías de análisis de riesgos necesitamos tener bien claro quién es el autor, cuál es el proceso de análisis que propone y sobre todo los criterios. ¿Qué necesitamos para llegar a esta información? Porque también el hecho de que seamos expertos, que tenemos muchos años dominando algún tipo de proceso, no debe ser la base como para inmediatamente nosotros determinar que algún tipo de riesgo es alto o es medio. ¿Por qué? Necesitamos definir exactamente bajo qué circunstancias, bajo qué criterios, bajo qué condiciones, qué factores van a intervenir en un proceso de análisis de aquel peligro que tenemos en mente, y por lo tanto se requiere de una serie de información. Necesitamos observación, necesitamos entrevistar personas, necesitamos documentación, necesitamos manuales, procedimientos, y una vez que tenemos todos los elementos a la mano, podemos pasar a un proceso de análisis. Y cuando nosotros
tenemos, sobre todo en este caso, una metodología de análisis, es hasta entonces que podemos determinar el riesgo, no antes. Si ustedes se paran frente a una obra, por ejemplo, de construcción, y vemos a una persona trabajando a 6 metros de altura, inmediatamente decimos, el riesgo es alto. Pero no tenemos elementos para decir que el riesgo es alto. Tendríamos que analizar, a ver, la persona está capacitada, tiene el equipo de protección personal, el lugar donde está parado es seguro, tiene un proceso para construir ese lugar donde el trabajador está parado, está usando un arnés con línea de vida, un punto de anclaje, ¿sí? De acuerdo a protocolos seguros, inclusive para utilizarlos. Y entonces, todo este tipo de elementos nos tendrían que decir si el riesgo es alto, medio o bajo. Podríamos decir, después de un análisis, el riesgo es medio, el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque tiene su línea de vida, está capacitado, tiene experiencia, nunca se ha accidentado, está sujeto a un punto de anclaje seguro, el andamio donde él está parado tiene todas las condiciones de seguridad, etc. Pero, si nosotros quitamos un solo elemento de esta tarea y decimos, tiene todo menos el que la línea de vida esté sujeta a un punto de anclaje. Entonces, en automático, este factor de análisis, este punto de análisis, esta situación de análisis, nos manda a un riesgo alto esa misma actividad con casi todas las condiciones similares. Pero un punto hizo la diferencia para que el riesgo fuera elevado. Por lo tanto, no podemos llegar a una conclusión solamente a simple vista de que un riesgo es alto o es bajo, porque somos expertos. Tenemos que analizar la situación bajo la cual se va a hacer ese análisis. Obviamente, cuando variamos las condiciones, nuestro riesgo también se modifica. En resumen de estos conceptos, peligro es una condición, la podemos identificar, es una realidad, esta no la podemos manipular, simple y sencillamente existe. En el caso del riesgo, a este lo evaluamos, este se construye para bien o para mal, dependiendo del enfoque del riesgo que tenemos y la aceptación del riesgo que tenemos en una organización, pero este riesgo también se puede modificar. Entonces, lo podemos manipular y en este sentido se convierte en una elección. Se convierte en una elección para el trabajador cuando él decide utilizar o no, por ejemplo, algún equipo, algún elemento de equipo de protección personal. Se convierte en una elección cuando decide o no seguir algún procedimiento, algún protocolo de trabajo. Para el supervisor, se convierte en una elección cuando él decide trabajar en un cierto nivel de riesgo. Llámese uso de equipo, uso de herramientas, personas que estén o no capacitadas en un trabajo. Se convierte en una elección para el ejecutivo de la organización cuando permite o no que los programas de seguridad y salud en el trabajo se implementen en su organización. Recuerdo cuando me pidieron apoyo en una empresa que tenía un índice muy alto de accidentes, el gerente me pedía que los accidentes fuesen reduciendo en su estadística y me decía, a mí no me interesa cumplir con la autoridad en materia laboral. Yo lo que quiero ver es que mi gente no se accidente. Tenía una convicción muy clara de que tenía que ser todo lo habido y por haber para que la gente ya no se siguiera accidentando. Entonces, en este caso para él era una elección, seguir como iban hasta ese momento o invertir en todo lo que se tuviese que invertir y cuando hablo de inversión no me refiero a un monto económico, con tal de que los accidentes se redujeran. Otro concepto que veíamos hace un momento en cuestión de vulnerabilidad y que esto es más para los temas de riesgos de desastre. Sin embargo, se puede hacer una analogía también muy similar para las cuestiones laborales. Muchos de estos
términos que tenemos aquí están analizados ya desde hace mucho tiempo por Alan Lavelle, por ejemplo, algunos alemanes, o por eh, Gustavo Wilches, donde nos hablan de cómo una sociedad es vulnerable, um, o esa vulnerabilidad hacia los desastres se puede dar por diferentes aspectos. Obviamente habrá que analizar cada segmento de la sociedad. Pero si nosotros analizamos, y como habíamos dicho anteriormente, el concepto del riesgo está directamente relacionado con la vulnerabilidad, podríamos decir entonces también que esto se puede traducir en que los riesgos van a depender de un enfoque que nosotros queremos. Para nuestro caso, en materia laboral, pues sería este círculo que vemos de este lado, en materia de accidentes de trabajo, o el círculo que tenemos un poquito más abajo, su pantalla, que sería la cuestión de salud, pero de agentes de riesgos de trabajo. Entonces abarcaríamos prácticamente estas dos esferas. Si vemos otro contexto, por ejemplo, en el caso de proyectos, ¿no? Cuando se va a hacer un análisis de los riesgos a que está sometido cualquier tipo de proyecto, pues nos hablan de riesgos técnicos, de riesgos de la gestión, de riesgos comerciales, de riesgos externos, de diferentes tipos de riesgos externos, y hay una subdivisión de estos riesgos. Muchos de estos riesgos que se analizan en un proyecto tendrán que ver también con la parte laboral. Para nuestro caso, pues es manejar la cuestión específicamente laboral. En el caso de los compañeros de gestión integral de riesgos, posiblemente ellos tengan un mayor alcance en cuanto a estos riesgos, esta tabla que presenta el, el PMBOK, que es un documento, es una guía técnica del PMI para cuestiones, es un instituto de gestión de proyectos de los Estados Unidos. Bien, y entonces regresamos nuevamente al enfoque del riesgo precisamente que nosotros queremos, que en este caso es la seguridad y salud en el trabajo. Si bien habrá algunos aspectos de protección civil o algunos aspectos ambientales, o inclusive en algún momento estos tres se relacionan en algún tipo de riesgo, nuestro enfoque como seguridad y salud en el trabajo tiene que ser específicamente lo laboral. ¿Y cómo traducimos esto o cómo lo interpretamos? Como habíamos dicho, cuando se trata de seguridad, el hecho de que no tengamos nosotros un buen programa de seguridad, o el efecto por no trabajar en seguridad, serían los accidentes de trabajo, la lesión en la persona, en el trabajador. Y cuando se trata de salud, el efecto sería pues una enfermedad. En el caso del accidente de trabajo, ¿cuánto tiempo requerimos para que se presente un accidente? Pues en este caso es inmediato. Y para el aspecto de salud es a mediano y a largo plazo. ¿Cuál es el tratamiento que damos en estas dos situaciones? Pues que en el caso de la gestión de la seguridad, tenemos que identificar cuáles son los peligros que existen en las actividades de trabajo, hacemos un análisis y establecemos controles para evitar en la medida de lo posible que ocurran los accidentes. En el caso de salud, decíamos, es reconocimiento, evaluación y control. Si comparamos estas dos columnas y vemos que en seguridad es identificación, vamos a ver que también que en salud le llamamos reconocimiento. En el caso de seguridad decimos hacer un análisis, o los famosos análisis de riesgos. En el caso de salud decimos una evaluación, ¿sí? Por lo general utilizamos instrumentos de medición, hay una metodología, hay un proceso para medir, y determinamos si estamos dentro de los rangos que no afecten la salud del trabajador. En otras palabras, sería también una especie de análisis. Y en ambos casos establecemos los controles para evitar estos efectos, ya sea por accidente o por enfermedad de trabajo. Hay diversas análisis, estudios o
principios, inclusive algunos quizás teóricos, y dicen que teóricos porque no presentaron la información de ese resultado. Y en este caso de Hebbish, y fíjense, desde 1931, cuando él saca este estudio, esta teoría, él nos dice que por cada accidente grave o fatal, anteriormente hubieron 29 accidentes leves. Antes de ocurrir estos 30, hubieron 300 eventos sin lesión, pero antes de estos 330 eventos hubieron 15,000 prácticas inseguras. Si bien hay algunas críticas sobre esta teoría, se puede llevar también a la práctica, al hacer estos análisis para empresas que tienen demasiados accidentes. He tenido la oportunidad de hacer esta similitud en empresas de alto índice de accidentes y he tenido algo similar como resultado. Hay un ejemplo de esta organización pues, que tiene en un periodo donde los accidentes van sucediendo y los 2 últimos años inclusive llegan a los accidentes fatales. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre ahí cuando empiezan a implementar los programas de seguridad y salud en trabajo? Pues se ve cómo empiezan a reducir estos accidentes, partiendo del principio de la diapositiva anterior. En algún momento, también, en este caso, Frank Beard hace un análisis, un estudio similar, pero ahora él considera o incluye dentro de este estudio los daños materiales o las pérdidas materiales, las pérdidas económicas, y donde él dice que por cada lesión grave o fatal hay 10 lesiones leves, pero antes de estos 11 ocurrieron 30 eventos que tuvieron daños materiales, y en la base 600 eventos sin lesión o sin daño material. En otras palabras, los eventos están ocurriendo, y nos preocupa o empezamos a tomar medidas cuando estos accidentes se convierten en un evento que nos llama la atención, como pueden ser las lesiones graves o fatales. Y donde si nosotros a tiempo con algún tipo de estrategia encontramos esta base, en qué nivel estamos de la base y qué es lo que está sucediendo en la base de esta pirámide de accidentes, pues sería mucho más sencillo el establecer los programas y que difícilmente llegamos a esos accidentes graves o fatales. Relacionado a los daños materiales, pues bueno, en esta misma organización, una vez que se convencen, pues empiezan a medirlo y se dan cuenta también cómo están perdiendo grandes montos económicos por daños a la maquinaria, al equipo, inclusive accidentes por ahí no relacionados con el trabajo, y como no se tenía un proceso real de investigación, pues todos los consideraban como accidentes de trabajo. Bien, y hay diversas estudios, diferentes autores, inclusive hasta con nombres ahí muy técnicos de las causas de los accidentes, pero la última que voy a comentar sería en el caso de los japoneses que tienen uno de los sistemas de seguridad, pues si no perfecto, sí muy precisos en la reducción de accidentes de trabajo. ¿Y en qué se fundamentan ellos para este principio? Ellos ya no hablan de porcentajes de causas de los accidentes, sino ellos dicen, cuando hay una combinación entre acción y una situación, tenemos un resultado. Aunque ellos, bueno, en su traducción le ponen aquí acción más situación igual a un fenómeno, ¿no? Y un fenómeno porque al fenómeno lo conocen como accidente. Sin embargo, yo lo que considero es que cuando tenemos acciones de trabajadores que están capacitados, que tienen procedimientos, que son sensibles a los riesgos de trabajo, más las situaciones alrededor del trabajo, que también están analizadas, están conscientemente implementadas en la organización,
pues el resultado va a ser de que no tenemos accidentes. En el caso de los japoneses, el análisis que hacen ellos es que cuando hay una acción más una situación, en la combinación de estos se llega a los accidentes. ¿Qué fundamenta el hecho de que nosotros trabajemos en prevención o en seguridad y salud en el trabajo? Pues hay un aspecto económico, siempre se pierde económicamente al tener accidentes de trabajo y algunas veces pérdidas muy altas. Hay un aspecto legal, seguramente en todos los países tenemos un fundamento legal, si bien quizás no todos tengamos normas oficiales, porque hay países que no las tienen, que directamente de la ley y de un reglamento aplican los aspectos de seguridad. En México tenemos normas oficiales mexicanas, que estas son de carácter obligatorio y nos hablan de temas muy específicos desde el aspecto del trabajo. Por otro lado está el impacto que se genera cuando hay accidentes, sobre todo que son demasiados accidentes desde el punto de vista social. Y no debemos de perder de vista que lo más importante de todo esto, pues obviamente es el factor humano o es la persona. Bien, cuando nosotros tenemos un buen análisis de los riesgos, tenemos un buen entendimiento de los procesos, del concepto de la organización, necesitamos precisamente para eliminar esas causas o para llegar a un buen proceso de trabajo, pues los famosos programas de seguridad y salud del trabajo o seguridad y salud ocupacional. ¿Y qué deberíamos de contemplar? Además de lo que menciono aquí, hay una serie de puntos que se deben de contemplar. Esto es solamente un ejemplo, como en el caso de la seguridad, sería, bueno, tener un diagnóstico situacional de cómo estamos actualmente, todos los aspectos de riesgos que nos aplican a la organización, llámese trabajo en alturas, en espacios confinados, partículas en los ojos, etcétera. Entonces, una vez teniendo este diagnóstico, de aquí se tiene que derivar precisamente un programa de seguridad y salud del trabajo. En base a los riesgos que hay en la organización, pues debe de haber la capacitación, debemos de establecer estándares de seguridad y salud del trabajo, debemos de considerar a los contratistas, ¿no? Porque al final de cuentas ellos también, tanto pertenecen a una razón social, pero internamente también sus acciones pueden llevar a accidentes de nuestros propios trabajadores. Por eso establecemos procedimientos de seguridad, hacemos estudios, análisis de riesgos, hacemos recorridos periódicos, ya sea por una comisión, por un supervisor, e inclusive a veces hasta tenemos externos para que nos estén haciendo estos recorridos, de tal manera que tengamos de cierta manera en control estos riesgos a los que estamos expuestos. Hay que darle seguimiento, obviamente, y herramientas que tenemos en el caso de seguridad, dos muy fuertes, serían las herramientas de análisis de riesgos y la investigación de los accidentes de trabajo. Obviamente, teniéndolos como un elemento, como parte de este programa de seguridad en el trabajo, pero llevándolos desde el punto de vista técnico de una manera correcta. Por otro lado, los aspectos de salud ocupacional, todo lo que tenga que ver con estos agentes de los que hablábamos en una de las diapositivas anteriores, evaluarlos, tener un diagnóstico de salud de nuestros trabajadores sobre todo cuando se tienen que aplicar los exámenes médicos, tanto de ingreso como periódicos, y sobre todo en ciertas actividades que pueden ser de muy alto riesgo. Tiene que haber una educación, una promoción a la salud, a todos nuestros grupos de trabajo para que entiendan también esta parte de la salud ocupacional y de tal manera que en ambos casos, tanto en seguridad como en salud, una vez que las personas son conscientes, no necesitamos tener a un policía detrás de ellos, él dando indicaciones, observaciones o inclusive sanciones por no cumplir con los aspectos de prevención. Por otro lado, en estos programas también, de cierta manera, o está involucrado los procesos de atención a emergencias, que hay que considerar cómo vamos a actuar, qué tipo de grupos vamos a preparar dentro de la organización para atender estas emergencias. En el caso de México, y va de la mano con
algunos requerimientos por parte de del Ministerio del Trabajo en México, pues están los famosos programas internos de protección civil, que si bien es un tema de protección civil y le corresponde a protección civil revisar, pero nos da algunos antecedentes y de preparación y de capacitación de brigadas, de hacer simulacros, que también en la normatividad mexicana nos requiere para prepararnos para atender emergencias. Seguridad y salud en el trabajo, en este caso inspeccionada por parte del Ministerio del Trabajo en México, que se llama Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos pide también la preparación para atender emergencias. Emergencias desde el punto de vista laboral, pero consideremos que en un ambiente de trabajo puede haber incendios, puede haber explosiones, puede haber eventos de grandes dimensiones como una nube tóxica, derrame de productos químicos. Por lo tanto, en estos aspectos, pues van muy relacionados con los agentes perturbadores en materia de protección civil. Entonces, tomamos la misma base para atender también las emergencias. De tal manera que cuando nosotros cumplimos con un programa de seguridad y salud en el trabajo, pues también es importante el tener toda la evidencia, todo documental en cuanto a esos programas que llevamos dentro de la organización. Los estudios de maquinaria y equipo, estudios de ruido, los riesgos de incendio, etcétera. Si nosotros tenemos conocimiento, voluntad, es clave la voluntad, y la capacidad, podemos tener buenos resultados en materia de seguridad. Como es el caso de una organización X, donde no tenían bien claro el concepto de la seguridad, y ellos iniciaron con estos programas, y vean cómo del 2007 al 2018, ellos fueron bajando un punto en la prima de riesgo. Para los compañeros de otros países, en México, el Seguro Social, si tenemos un buen resultado en materia de accidentes de trabajo, baja un punto en la prima de riesgo. Podemos tener un muy buen programa y los accidentes se pueden ir en 50 o 60% abajo. Sin embargo, por el proceso de cálculo, únicamente se baja un punto en la prima de riesgo. Si tenemos malos resultados, sube un punto, como podemos ver en el 2012, en 2011 hubo un accidente grave, y entonces en 2012 sube nuevamente ese punto en la prima de riesgo. Pero como ellos seguían trabajando en esa misma línea, y sobre todo en la parte de la conducta de las personas, a todos los niveles, no solamente el nivel operativo, sino desde la cabeza, gerentes, supervisores, etcétera, todos en esa misma línea. Pues bueno, para el 2018 ellos ya estaban siendo una empresa de muy alto riesgo, estaban en una prima de riesgo muy baja para este tipo de organización, de donde es esta gráfica. Entonces, el trabajar en la seguridad, pues obviamente también nos va a dar otro tipo de rendimientos. Es importante para nosotros, para los que estamos escuchando esto, que tengamos muy en cuenta algo. Y voy a hacer este análisis de esta diapositiva siendo un poquito negativo. Obviamente podemos hacer el análisis de manera positiva. Hay instituciones de gobierno que nos van a revisar los aspectos de prevención. Se puede llamar Secretaría del Trabajo, si es el caso de emergencias mayores, protección civil, si es el caso ambiental, podría ser la Profepa o la dependencia de ecología del municipio, dependiendo del tipo de empresa, etcétera. Entonces hay diferentes instituciones cuando se trata del riesgo. Y a lo mejor esta institución lo que quiere es venir a ver en qué estamos fallando para pues, clausurarnos, ¿no? O para una multa. Por otro lado está el grupo de los empresarios que quizás estamos nada más pensando en cómo nos vamos a defender de la autoridad cuando me inspeccione. No estoy preocupado por qué beneficios me va a traer el implementar las medidas de seguridad, sino solamente lo que quiero es pasar los procesos de inspección y que la autoridad apruebe mis documentos o que me deje trabajar, ¿no? Y entonces nada más estoy preocupado por cómo me voy a defender. Pero vienen los consultores, los asesores, las personas que se dedican de manera externa a apoyar al empresario
y como el empresario me está pagando, pues yo voy a ver con él también poniéndome de su lado cómo puede engañar a la autoridad, cómo puede no hacer las cosas, cómo puede sortear esos huecos que hay en la ley y al final de cuentas a lo que estamos apoyando a este empresario es a no cumplir. Y algo que es muy importante, el que a veces no tomamos en cuenta también es cómo se involucra la sociedad o los trabajadores en los aspectos de riesgo. Siempre nos van a decir, es responsabilidad de otro, eso le corresponde al departamento de seguridad o al departamento de gestión de riesgos, esto no es mi problema y no nos involucramos en nada, ¿no? De tal manera que todos al estar en nuestro papel, desde el punto de vista negativo, nos olvidamos de lo más importante de estos temas que tratamos, que son las personas. El centro de todo esto debe ser el ser humano. Por lo tanto, ya sea desde el punto de vista gubernamental, empresarial, como consultor, o nosotros involucrándonos como sociedad, tendríamos que pensar en lo más importante, que es la persona o el beneficio, el bienestar de la persona.